Seguimos con cálculo integral y vamos a ver qué es el método de sustitución. Vamos a ver cuándo usarlo y cómo usarlo. Entonces, lo vamos a usar cuando nos piden calcular la integral o la primitiva de una función, vamos a llamarla h de x, que es igual a g de f de x por f' de x diferencial de x. Es decir, h de x va a ser igual a g de f de x por f' de x. Entonces, este método de sustitución se basa en hacer un cambio de variable. Y ese cambio de variable va a ser el siguiente. Tenemos que hacer t igual a f de x. Y por tanto, la derivada de t va a ser igual a f' de x por la derivada de x. Entonces, ahora lo que hacemos es sustituir. Este cambio de variable que hemos hecho aquí, lo sustituimos aquí arriba. Y entonces quedaría la primitiva de g de f de x. Como f de x es igual a t, ponemos g de t por f' de x diferencial de x. Pero f' de x por diferencial de x es la diferencial de t. Entonces, haciendo este cambio de variable, lo usamos para obtener esta igualdad, vemos que nos queda una primitiva que a simple vista parece más sencilla. Entonces, para ver esto en la práctica, os voy a poner algún ejemplo. Ejemplos que vamos a ver. El primero va a ser el siguiente. Queremos calcular la primitiva de seno a la cuarta de x por el coseno de x, diferencial de x. Si hacemos t igual al seno de x, la derivada de t va a ser igual a la derivada del seno, es decir, al coseno de x, por diferencial de x. Es decir, vemos que tenemos una integral de esta forma. Es g de f de x por f' de x. Es decir, en este caso, g de f de x es igual a seno de x elevado a 4. Es decir, g de x es igual a x a la cuarta. Y por tanto, g de f de x es igual a f de x a la cuarta. Pero f de x es igual a seno de x. Por tanto, g de f de x es igual a lo que tenemos aquí, a seno de x a la cuarta. Y ahora lo que hacen es multiplicarlo por f' de x. f' de x es igual al coseno de x, diferencial de x. Entonces, hacemos este cambio de variable y lo sustituimos aquí arriba. Por eso se llama método de sustitución. Entonces, si t es igual a seno de x a la cuarta es t a la cuarta. Y ahora coseno de x diferencial de x es diferencial de t. Y ahora esta primitiva la sabemos calcular. Es t elevado a 4 más 1 partido de 4 más 1 más una constante k. Es decir, esto es igual a t elevado a 5 partido de 5 más k. Y ahora volvemos a sustituir. ¿Quién es t? T es seno de x. Entonces esto quedará seno a la quinta de x partido de 5 más k. Esto es lo que hemos hecho. Una sustitución, es decir, hacemos un cambio de variable, lo sustituimos, simplificamos esta primitiva a esta que es más sencilla y calculamos la primitiva, volvemos a sustituir aquí t por seno de x y nos sale que esta es la primitiva de esta función. Entonces vamos a poner otro ejemplo. Si tenemos la primitiva de e elevado a 3
x más 1, diferencial de x, tenemos que e elevado a x más 1, elevado a 3x más 1 es igual a g de f de x, donde f de x es igual a 3x más 1 y g de x es igual a e elevado a x. Pero ¿qué pasa? Que aquí falta multiplicarlo por f' de x. ¿Quién es f' de x? f' de x es igual a 3. Entonces, aparentemente no podemos usar esta fórmula porque aquí el f' de x, que sería 3, f' de x es igual a 3, aquí no aparece multiplicando, pero podemos hacer un truco. Hacemos 1/3 por 3 por la primitiva de e elevado a 3x más 1 diferencial de x. ¿Por qué? Porque 1/3 por 3 es igual a 1, por tanto esta igualdad es cierta. Y ahora podemos meter este 3 adentro de la primitiva y quedaría 1/3 por la primitiva de e elevado a 3x más 1 por 3 diferencial de x. Esto sería g de f de x y esto sería f' de x. Y entonces ahora ya podemos hacer nuestro cambio de variable. ¿Qué cambio de variable vamos a hacer? Bueno, pues vamos a llamar t, vamos a poner t que sea igual a 3x más 1. Y entonces la derivada de t es igual a la derivada de 3x más 1, que es igual a 3 diferencial de x. Por tanto, esta primitiva sería igual a 1/3 de la primitiva de e elevado a 3x más 1, que es igual a e elevado a t, por 3x diferencial de x, que es igual a diferencial de t. Y esto es igual a 1/3 por e elevado a t, porque la primitiva de e elevado a t es e elevado a t, más una constante k. Más 1/3 por la constante k. Bueno, esto os lo voy a poner, voy a hacer los pasos correctamente. Es 1/3 por la primitiva de e elevado a t. La primitiva de e elevado a t es e elevado a t más una constante k. Y esto es igual a 1/3 de e elevado a t más 1/3 de k. Pero 1/3 de k es una constante. Por tanto, podemos ahorrar este 1/3 y poner una constante que vamos a llamar, pues por ejemplo, c. Entonces, volvemos a sustituir 1/3 de e elevado a t, que es e elevado a 3x más 1, más una constante c. Entonces, esto ha sido todo en este vídeo. Voy a hacer un repaso de lo que hemos visto. Tenemos una primitiva, la primitiva de h de x diferencial de x, donde h de x es g de f de x por f' de x. Entonces lo que hacemos es un cambio de variable. A f de x la vamos a llamar t. Y entonces la derivada de t va a ser igual a la derivada de f, que es f' de x, por la derivada de x, que es de x. Y entonces ahora este cambio de variable lo sustituimos en esta primitiva y nos queda que es igual a la primitiva de g de t diferencial de t. Y esta otra primitiva va a ser más sencilla de calcular. Entonces, hemos visto este ejemplo, seno a la cuarta de x por coseno de x. En este caso, esto era f' de x y g de f de x era igual a seno a la cuarta de x. Por tanto, f de x es igual al seno de x y g de x es igual a x a la cuarta. Por tanto, g de f de x era igual al seno de x a la cuarta. Entonces hacíamos este cambio. T igual a f de x. Por tanto, como f de x es igual al seno de x, t es igual al seno de x. Y la derivada de t es igual a la derivada del seno, que es el coseno, por diferencial de x. Y entonces ahora lo sustituimos aquí y nos queda que esto es igual a t elevado a 4 diferencial de t. Y esto lo sabemos calcular, es t elevado a 5
partido de 5 más k, y ahora volvemos a sustituir aquí, t es igual a seno de x, por tanto nos quedaría seno de x a la quinta partido de 5. Entonces, esto ha sido todo. Este es el método de sustitución. Si no os ha quedado claro, me podéis poner un mensaje o un comentario y yo os responderé lo antes posible.